Felices fiestas de Nuestra Señora del Pilar. El 12 de octubre celebramos la Virgen de la Hispanidad, ya que está profundamente ligada a la tradición cristiana y a la evangelización en España, especialmente en Zaragoza. Según la leyenda, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago el Mayor en el año 40 después de Cristo, cuando él predicaba en lo que hoy es España. Santiago estaba desanimado por el aparente fracaso de su misión y se encontraba rezando a orillas del río Ebro, en Zaragoza. Fue entonces cuando, según la tradición, la Virgen se le apareció sobre un pilar de mármol, acompañado por ángeles, para alentarlo a continuar su labor evangelizadora. Esta aparición de la Virgen es considerada como la única que se realizó cuando María aún vivía en la tierra, lo que la convierte en la primera aparición mariana documentada. El pilar sobre el que se apareció la Virgen fue venerado desde ese momento, y con el tiempo se construyó una pequeña capilla en su honor. La devoción fue creciendo y en el siglo XVII comenzó la construcción de la actual Basílica del Pilar en Zaragoza, que es uno de los templos marianos más importantes del mundo católico. A lo largo de los siglos, la Virgen del Pilar ha sido protagonista de muchos episodios históricos y ha sido objeto de gran devoción en España y América Latina. El 12 de octubre se celebra su festividad, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. Se la considera la patrona de la Guardia Civil y de la Hispanidad, y es muy venerada en España y en otros países de habla hispana. La Basílica del Pilar, que custodia la imagen de la Virgen, es un punto de peregrinación y uno de los mayores símbolos de fe y tradición en España. La imagen de la Virgen del Pilar es pequeña, mide aproximadamente 36 centímetros y descansa sobre el famoso pilar, que es venerado por los fieles que se acercan a tocarlo en señal de devoción. La historia relata que, después de la ascensión de Jesucristo, los apóstoles se dispersaron por el mundo conocido para predicar el Evangelio. Santiago el Mayor, hermano de Juan y uno de los primeros discípulos de Jesús, viajó a Hispania, actualmente España, para evangelizar esas tierras. Sin embargo, su misión no fue fácil. Según la tradición, Santiago encontró grandes dificultades para convertir a los habitantes de la región, quienes se mostraban reticentes a aceptar el mensaje cristiano. Agobiado por el desánimo, Santiago se retiró a orillas del río Ebro en la ciudad de Caesar Augusta, hoy Zaragoza. Allí, en la noche del 2 de enero del año 40, mientras oraba fervientemente pidiendo ayuda, se le apareció la Virgen María rodeada de ángeles. María le entregó un pilar de mármol y le pidió que construyera una iglesia en ese lugar, asegurándole que la fe en Cristo se fortalecería en esas tierras. Este pilar, conocido como el Pilar, es el elemento fundamental de la devoción a Nuestra Señora del Pilar. Este pilar, de unos 2 metros de altura, se convirtió en el centro de culto a la Virgen. A través de los siglos, se le han atribuido múltiples milagros, y los fieles lo veneran como símbolo de la fortaleza y la fe. A raíz de esta aparición, Santiago continuó su misión evangelizadora con renovado entusiasmo, logrando convertir a varios habitantes de la región. Tras la muerte de Santiago, el lugar donde había sucedido la aparición mariana fue marcado con una sencilla capilla de adobe. Esta pequeña iglesia fue el germen del futuro templo que sería levantado en honor a la Virgen del Pilar. Durante los siglos siguientes, la devoción a Nuestra Señora del Pilar creció considerablemente, a pesar de las invasiones. La Basílica de Nuestra Señora del Pilar, situada en Zaragoza, España, es uno de los templos marianos más importantes del mundo y un destacado centro de peregrinación católica. Dedicada a la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, este monumento histórico y religioso está profundamente ligado a la devoción mariana en España. A lo largo de los siglos, el santuario ha atraído a millones de fieles y ha sido escenario de importantes eventos históricos y espirituales. El origen de la basílica se remonta a la aparición de la Virgen María al apóstol Santiago en el año 40 después de Cristo, según la tradición. Sobre el lugar de esa aparición, Santiago habría levantado una pequeña capilla en honor a la Virgen, que se veneraba sobre un pilar.
Con el paso de los siglos, la pequeña capilla fue evolucionando y se construyeron sucesivos templos hasta llegar a la majestuosa basílica que conocemos hoy. La construcción de la actual basílica comenzó en 1681, en pleno auge del estilo barroco. Fue diseñada por los arquitectos Francisco Herrera el Mozo y Felipe Sánchez y se completó en gran medida en el siglo XVIII. A lo largo del tiempo, ha sufrido modificaciones y ampliaciones, como la adición de sus 4 grandes torres y la decoración interior. La Basílica del Pilar es un magnífico ejemplo de la arquitectura barroca española. Su planta es rectangular con una gran nave central flanqueada por otras 3 naves y un deambulatorio. Destaca por sus enormes dimensiones, con una longitud de 130 metros y una anchura de 67 metros, lo que le otorga una imponente presencia en el casco histórico de Zaragoza. La basílica cuenta con 11 cúpulas, siendo las más destacadas la gran cúpula central y las cúpulas menores, algunas de las cuales fueron decoradas por el famoso pintor aragonés Francisco de Goya, uno de los artistas más importantes de la historia española. Goya pintó 2 de los frescos de las cúpulas menores, la Adoración del Nombre de Dios y la cúpula llamada Regina Martyrum. Las 4 torres de la basílica, situadas en las esquinas del templo, son características distintivas que complementan la belleza del edificio y su presencia imponente a orillas del río Ebro. El interior de la basílica alberga el objeto más sagrado, el pilar de mármol sobre el cual, según la tradición, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago. Encima de este pilar se encuentra la pequeña imagen de la Virgen del Pilar, que mide alrededor de 36 centímetros y está vestida con mantos ricos y decorados, que cambian según las festividades. Este pilar es objeto de una profunda devoción. Los fieles pueden acercarse a tocarlo desde una pequeña abertura en la parte trasera del altar, como signo de fe y veneración. El retablo mayor, diseñado por Damián Formente en el siglo XVI, es una obra maestra del Renacimiento español y también ocupa un lugar destacado en el interior del templo. Durante estos días, miles de fieles de todo el mundo acuden a Zaragoza para participar en la famosa ofrenda de flores, un acto en el que los devotos ofrecen flores a la Virgen y visten sus mejores galas regionales. Además, se celebran muchas otras actividades como la ofrenda de frutos, procesiones y eventos culturales, que hacen que Zaragoza se convierta en un importante foco de atención durante estas fechas. La Basílica del Pilar no solo es un emblema religioso, sino también un símbolo cultural e histórico de Zaragoza y de España. Su belleza arquitectónica, su importancia espiritual y la devoción que genera entre los fieles la convierten en uno de los centros marianos más importantes del mundo. A lo largo de los siglos, ha sido testigo de grandes momentos históricos y de profundas manifestaciones de fe. Es un lugar de recogimiento y oración, pero también de celebración de la vida y de la fe, especialmente durante las festividades anuales en honor a la Virgen del Pilar. En el siglo XVII comenzó la construcción de la actual Basílica del Pilar, un grandioso templo barroco que hoy en día es uno de los mayores centros de peregrinación del mundo cristiano. La basílica actual es imponente, con una nave central y varias cúpulas decoradas por grandes artistas, incluyendo a Francisco de Goya, quien pintó algunos de los frescos de las cúpulas menores. La imagen de la Virgen del Pilar es relativamente pequeña, con apenas 36 centímetros de altura, y está hecha de madera dorada. Se encuentra sobre el pilar de mármol, que ha sido venerado por generaciones de fieles. Nuestra Señora del Pilar ha sido reconocida como patrona de la hispanidad, debido al papel que desempeñó en la evangelización de América, ya que muchos de los misioneros que partieron hacia el Nuevo Mundo eran devotos de la Virgen del Pilar. La Virgen es también la patrona de Aragón, de Zaragoza y de la Guardia Civil en España. El 12 de octubre se celebra su festividad, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. Durante estas festividades, miles de peregrinos acuden a Zaragoza para rendir homenaje a la Virgen. La ofrenda de flores, que se realiza cada año en su honor, es uno de los momentos más emblemáticos de las festividades, donde los devotos presentan miles de flores a la Virgen.
La devoción a la Virgen del Pilar no solo está presente en España, sino también en varios países de América Latina. Con la expansión del Imperio Español y la evangelización del continente, la imagen de la Virgen del Pilar fue llevada por los misioneros a América, donde también se le rindió culto. A día de hoy, en países como México, Argentina y Perú, existen iglesias y santuarios dedicados a Nuestra Señora del Pilar, y muchas ciudades y personas llevan su nombre. A lo largo de los siglos, se han atribuido muchos milagros a la Virgen del Pilar. Aquí te menciono 3 de los más conocidos. 1. El milagro de Miguel Juan Pellicer, el cojo de Calanda. Este es uno de los milagros más célebres y documentados. En 1640, Miguel Juan Pellicer, un joven agricultor de Calanda, sufrió un accidente que le provocó la amputación de su pierna derecha. Pellicer era muy devoto de la Virgen del Pilar y solía pedir limosna en el santuario. 2 años después de la amputación, en la noche del 29 de marzo de 1640, mientras dormía en su casa, su pierna amputada milagrosamente volvió a aparecer en su lugar. Este hecho fue verificado por autoridades eclesiásticas y civiles y quedó registrado oficialmente, siendo uno de los milagros más reconocidos en la historia de la Virgen del Pilar. 2. Las bombas de la Guerra Civil Española. Durante la Guerra Civil Española, en agosto de 1936, Zaragoza fue bombardeada por las fuerzas republicanas. 3 bombas fueron lanzadas sobre la Basílica del Pilar, pero ninguna de ellas explotó, lo que fue considerado por los fieles como un milagro de la Virgen del Pilar. Las bombas cayeron dentro del templo, pero no causaron daño alguno ni a la estructura ni a las personas que estaban en su interior. Estas bombas siguen expuestas en la basílica como testimonio del milagro. 3. El soldado salvado en el mar. Otro milagro atribuido a la Virgen del Pilar ocurrió con un soldado español en el siglo XVIII. Según la leyenda, este soldado, devoto de la Virgen, iba en un barco que naufragó en medio de una tormenta. En el momento de mayor desesperación, se encomendó a la Virgen del Pilar. Milagrosamente, apareció flotando sobre el mar un pilar similar al de la Virgen, al que el soldado se aferró, y de esta manera logró salvarse. Cuando fue rescatado, relató que la Virgen del Pilar le había ayudado a sobrevivir al naufragio. Estos son solo algunos de los muchos milagros atribuidos a la intercesión de Nuestra Señora del Pilar, reforzando su estatus como una de las advocaciones marianas más veneradas en el mundo católico. Durante la pandemia de COVID-19, la devoción a Nuestra Señora del Pilar cobró un significado especial para muchos creyentes, quienes acudieron a ella en busca de consuelo y protección. Aunque la crisis sanitaria limitó las celebraciones presenciales y los peregrinajes a la Basílica del Pilar en Zaragoza, la Virgen siguió siendo un símbolo de esperanza y fe para millones de personas. En 2020, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, las tradicionales celebraciones del 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar y Fiesta Nacional de España, se realizaron de manera atípica. Las autoridades eclesiásticas y civiles cancelaron la multitudinaria ofrenda de flores, un evento emblemático que atrae a miles de personas cada año. En su lugar, se organizaron ofrendas simbólicas y actos virtuales, permitiendo que los devotos participaran desde sus hogares a través de transmisiones en línea. Durante la pandemia, muchas personas recurrieron a la Virgen del Pilar en sus oraciones, pidiendo protección y ayuda en medio de la incertidumbre. La imagen de la Virgen fue vista como un faro de esperanza, especialmente en un momento en que la enfermedad y la muerte afectaban a tantas familias. A través de las redes sociales y de eventos transmitidos por Internet, la Basílica del Pilar mantuvo una conexión espiritual con los fieles que continuaron rezando a distancia. La Basílica del Pilar y la comunidad eclesiástica también participaron en iniciativas de ayuda a los más afectados por la pandemia. Se realizaron colectas para apoyar a las personas que sufrieron pérdidas económicas, se ofreció ayuda a los enfermos y se distribuyó alimentos y apoyo material a los más vulnerables.
La solidaridad y la fe se entrelazaron, reforzando el papel de la Virgen del Pilar como símbolo de unidad en tiempos difíciles. Durante las misas y los actos litúrgicos celebrados en honor a la Virgen, los mensajes de los líderes religiosos se centraron en el consuelo y la esperanza. Se resaltó la importancia de la fe en tiempos de crisis y se pidió la intercesión de la Virgen del Pilar para proteger a la humanidad del virus y brindar consuelo a los enfermos y sus familias. En resumen, durante la pandemia de COVID-19, la Virgen del Pilar continuó siendo un símbolo de fe y esperanza para los creyentes, adaptándose a las circunstancias mediante actos virtuales y gestos de solidaridad, mientras la comunidad cristiana se unía en oración pidiendo su protección en medio de la adversidad. La Virgen del Pilar sigue siendo un símbolo de fe, unidad y esperanza para millones de personas, no solo en España, sino en todo el mundo hispano. Su imagen ha sido venerada a lo largo de los siglos, y su basílica en Zaragoza sigue siendo un centro importante de peregrinación y oración. Con el paso de los siglos, el mensaje de la Virgen del Pilar ha sido siempre el de la fortaleza en la fe, simbolizada por el pilar que sostiene la imagen. Para los devotos, ella es una madre protectora que escucha las súplicas de sus hijos y responde con amor. Virgen de Pilar, ayúdanos a llegar a tu Hijo. Amén.